Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro y este es su programa El Aguijón en la plataforma de El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todas las tardes, noches, me acompaña, me ayuda, me apoya nuestro director editorial, Publio Romero. Publio, reforma va, la reforma va. ¿Qué tal, don Nacho? Pues vamos a empezar con este tema que se presentó el día de ayer. Ya oficialmente desde el mes de abril se tenía considerado arrancar esta reforma que, digo, no dejando de un lado la reforma a las Fuerzas Armadas, la de la Sedena y algunas más que vengan. Ya había anunciado el mismo Adán que se va a hacer una segunda oportunidad con el tema de la ley a la industria eléctrica. Finalmente, yo creo que esta es la reforma que más pedía la ciudadanía, la gente. ¿Por qué? Pues por los derroches desmedidos que nos ha ya acostumbrado el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en vísperas de las elecciones del 23 y del 24. Si algo queda claro es que Morena va a ganar las elecciones y la única cosa que puede impedir que continúe la transformación en el país es pues otro robo como el que se dio en el 2006, y es por eso que urge esta reforma electoral. Vamos a arrancar, si le parece, don Nacho, con un videíto de Adán Augusto López Hernández, quien sorprendió el día 28 de abril, hace ya varios meses, anunciando tenía lista ya la reforma electoral. Vamos a verlo. La coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, Pablo Gómez, un servidor y otros compañeros hemos terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral. Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil. Y finalmente pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos. Ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la... Pues ahí estaba lo que anunciaba el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Son varios puntos, 18 artículos los que se plantean modificar, 5 transitorios, todo con esto, con el fin de garantizar la democracia en las próximas elecciones, don Nacho. Así es, la verdad es que esto de la reforma electoral, se han hecho muchas, ¿verdad? Desde el 1966 se han hecho muchísimas. Fue el que empezó, fue López Portillo y Jesús Reyes Heroles, cuando era secretario de Gobernación, es cuando empiezan a legalizar todos los partidos y crece el número de partidos pequeños hasta el Partido Comunista, el PSUM
y ahí se fue una gran cantidad de pues personajes como Alberto Castillo, que fue un gran líder de izquierda en la universidad, un ingeniero muy prestigiado, descubridor de varios sistemas de construcción. Creo realmente fue Jesús Reyes Heroles, como secretario de Gobernación de López Portillo, quien hizo la primera reforma electoral, y nacieron los primeros plurinominales que le decían diputados sombras, porque únicamente participaban pero nunca ganaban, porque la idea era nada más que participaran, pues, y así se fue creando el modelo de los plurinominales, que es la representación de las minorías. Los partidos pequeños fueron creciendo poco a poco, ¿verdad? Y tenían un diputado, 2, 3, 5, 7, hasta que se convirtieron pues ya en mayorías, ¿no? Ganaron en 97, el PRI perdió la mayoría en el San Lázaro, y en ese momento ya terminó la hegemonía del tricolor en el control de las cámaras, y obviamente eso abrió el triunfo de Vicente Fox del PAN. El primer golpe fue precisamente ganar la Cámara de Diputados, y el segundo fue ya darle el gran triunfo a Fox, a pesar que Zedillo se presentaba como un gran reformador, pero Zedillo, aparte de Fobaproa, creo también todo este tema de las pensiones a través del sistema bancario, en fin, es un desastre todo esto. Es algo que todavía el presidente López Obrador ya no se quiso meter, cuando menos por ahora, salvo que salga bien lo de la reforma electoral. Me sorprende mucho, fíjate, que Alito Moreno esté jalando tan fuerte con Morena, el PRI con Morena, para sacar adelante la reforma electoral. Ayer mismo declaró en comisiones que él es integrante de la comisión esta de puntos constitucionales y cuestiones electorales. Alito Moreno dijo, el PRI va a jalar con esto, lo único que no quiere es que desaparezca el INE, ¿no? ¿Sí? Pero la verdad es que sí es impresionante el apoyo que le está dando Alito Moreno, y además que a pesar que lo quieren mover y que Zaida lo esté balconeando y todo eso, Alito está logrando que lo sostenga el ambiente, el poder de Morena. Vamos a ver, don Nacho, ya empiezan a salir, antes de entrar ahí al tema de la alianza que se tiene con la oposición. Saca Reforma, pues cuáles son lo que pretende Morena, cuáles en sí, ya escuchamos más o menos a Dan, pero cuáles serían los 7 puntos principales, ¿no? Que aspira Morena a reformar. La Cámara que pase de 500 a 300 legisladores, esto eliminando, como bien lo decía usted, los diputados plurinominales, desaparecer las pluris. Los diputados serían electos en una lista por cada estado. A cada estado se le asignaría un número de diputados según su población. Los candidatos con más votos ganarán, se favorecerá al partido mayoritario. El Senado bajaría también sus escaños de 128 a solo 96 senadores, y se recortarían los congresos locales. Perderían entre 15 y 45 diputados. Es decir, es una limpia por completo a las cámaras locales y federales, y sobre todo el tema del Instituto Nacional Electoral, en la cual los consejeros electorales tendrían un periodo de entre 6 y 8 años y serían elegidos pues por la ciudadanía. Sería mediante el voto ciudadano que elegiríamos a los que queremos que tengan la tarea de ser el árbitro en las elecciones del 23, del 24 y lo que continúe. Finalmente también eliminar, esto yo creo que es de los dulcitos que dejó ahí Morena, que se pueden ir ahí cayendo, eliminar por completo las partidas a los partidos para estas más de 1,000 millones que reciben luego los partidos políticos para su operación, para el pago de las nóminas, para las rentas de los edificios. Finalmente esto estaría proponiendo la reforma electoral, que se eliminara, y bueno, entre otros puntos, sin duda estos, digamos, los que respectan a los partidos, a las cámaras y al cómo se posicionarían los consejeros electorales son los más relevantes. La verdad es que esta es una reforma de fondo.
que da un nuevo rumbo al esquema electoral del país. Y bueno, la verdad es posible, como decíamos, que el Lucito también sea no solamente el tema del dinero, sino también lo de los plurinominales. Creo que esto de los plurinominales es conveniente para todos los partidos, incluyendo Morena, porque así es como derrotas en elecciones pues por mayoría relativa, que se llama, que es el voto directo, se pierden, Morena mismo pierde plazas, pierde diputaciones en distritos, y a través de los plurinominales, por el conjunto de votos de una región, puede meter otros diputados por esa vía y pues equilibrar su balanza de triunfos. Lo mismo para los demás partidos. Yo creo que esto de los plurinominales es otro dulce fuerte, grande. Siempre se ha querido quitar los plurinominales y todo el mundo dice no. También habló Peña de este tema, quería quitar 100 y cosas por el estilo, pero pasó lo mismo. Sin embargo, creo que el presidente siempre ha querido reducirlo. Pero fíjate que yo estaba haciendo una relación con los habitantes que tenemos. Tenemos 130 millones de habitantes. El caso del Reino Unido tiene más o menos 130 millones de habitantes, incluyendo Escocia e Irlanda. Y bueno, fíjate que tiene 500 diputados, precisamente Inglaterra. Y bueno, en Estados Unidos pues es parecido. Así que no está mal el número de 500 en cuanto a la población. Y bueno, yo creo que ese sistema, lo que pasa es que hay que hacerlo de otra manera, un poquito más transparente, porque luego se reparten y comparten ahí en la Cámara de Diputados cuando se instalan y luego no saben cuántos son, y todos los tiene que avalar el Tribunal Electoral, y eso hace una complejidad tremenda. Es una especie también de desburocratización del INE. Creo que esta reforma es también quitarle trámites al INE, quitarle poder al INE de hacer lo que quiera con los candidatos, los precandidatos, el registro. En fin, es que la verdad es que desde ahí empieza. Ve cómo nada más el caso de Salgado Macedonio y el caso de Bedoya o el otro candidato, no recuerdo el nombre que quitaron en Michoacán. La verdad es que acuérdate tú que pues fue por nimias cosas que debían 19,000 pesos, ¿verdad? Sí. En cuanto a gastos de campaña, la verdad es que fueron nimias las razones, y se sostuvo el INE y se sostuvo también el Tribunal Federal Electoral y les quitaron las candidaturas. Es algo sucio, la verdad es que creo que eso es lo más sucio que hemos podido ver así abiertamente, lo que hayan hecho tras bambalinas. Pero eso de quitar las candidaturas a dos grandes candidatos que iban a ganar automáticamente en Guerrero y en Michoacán, eso pinta de cuerpo entero las intenciones del INE y cómo actúa. Sí, sin duda alguna, creo que fue esas elecciones del 2021, sí, la gota que derramó el vaso, sobre todo cuando vimos que en esa misma elección se dieron acontecimientos similares, incluso mucho más grandes, como el caso del exceder los límites de campaña de parte de Samuel García, el que le inyectaron ellos mismos lana de quién sabe dónde, de procedencia ilícita, la campaña de Samuel mediante una tipo ahí de triangulación, que la mamá, que la tía, que la prima le daba el partido y el partido le regresaba, un cochinero total, y que el INE dijo, pues sí, fue sucio y vamos a multarlos con 200,000 pesos. Oye, qué ridículo, absurdo, pero por un video que no costó 19,000 pesos. Eso estimaron ellos que fue el costo de producción, de inversión de un video. O sea, una total, pues sí, una grosería absurda lo que hizo, que bueno, que finalmente les terminó saliendo el tiro por la culata, que de tener un Félix Salgado, pues ahora hay dos, ¿no? Hay uno en el Senado y otro también gobernando Guerrero. Vamos a ver qué es lo que dice también los medios nacionales, internacionales, sobre la reforma electoral.
La reforma electoral de México inaugura la vía inédita del pacto con la oposición. La alianza opositora Va por México, formada por PAN, PRI y PRD, ha aceptado entrar a la negociación de la reforma electoral del presidente López Obrador. Líderes de los tres partidos del bloque en la Cámara de Diputados han asegurado que este martes que no aprobarán la reforma tal como la quiere el presidente, que entre otras cosas busca refundar el INE y cortar el financiamiento público a los partidos, pero aceptarán sentarse a encontrar puntos en común, algo inédito en los grandes cambios constitucionales del sexenio. La hoja de ruta es la creación de un grupo de trabajo que elabore un proyecto de dictamen en el que se incluyan algunas demandas en materia electoral, como prohibir sobrerepresentación. Tras la nueva postura del PAN, el último en salirse de la negociación, MC se queda solo en el bando contrario. El Partido Naranja se levantó de la mesa de negociación y dejó así la próxima reforma electoral en manos de Va por México y el aceitado bloque formado por Morena, PBEM y PT. Digamos, esto es más o menos, aunque fue menos escandaloso, es tal cual lo que pasó en el Senado de la República con la última reforma que se aprobó. Exacto. La pasaron, digamos, como decimos en derecho, lisa y llana por la Cámara de Diputados, y en el Senado dijeron, no le vamos a pasar la reforma hacia Obrador, le movemos 3 puntos, la regresamos a los diputados y vámonos. Así es. La verdad es que esta alianza opositora allí en el Senado y también en la Cámara de Diputados también sorprende, porque ellos también quieren sacar raja de esto. Quieren que se haga más pequeño el instituto electoral, van a querer poner candidatos para que se elijan y van a tratar de manipular el sistema de elección de los consejeros y de esa manera hacerse consejeros legítimos, legales, electos por la gente. Y ese es el pleito ahorita. Realmente ellos van a querer meter a su gente. Van a decirle, bueno, si van a ser 5 consejeros, yo quiero 3. Si van a ser 7, yo quiero 4. Cosas por el estilo es lo que van a buscar ellos. Entonces lo que están buscando es cómo van a elegir realmente los consejeros, que no sea el sistema del dedazo o la cuota. Porque acuérdate que todos estos que están ahorita eran por cuotas. El PAN y el PRI se sirvieron con la cuchara grande y dejaron a Morena, antiguo PRD, dejaron sin nada. Entonces es lo que ellos están ahorita buscando, el dinero y la mayoría. Lo demás es lo de menos. Sí, sin duda alguna, ahí están intentando negociar. Ya lo decía esta misma semana Nacho Mier sobre esta reforma electoral. La realidad es que de no pasar, de no realizarse, de no modificarse nada, Morena también pues las tendría prácticamente todas de ganar. Asegura Nacho Mier, si no se reforma esto, pues el próximo año se tendrían que renovar 4 consejerías del INE, y las cuales pues se tendrían que designar, y Morena tiene mayoría, es decir, pues prácticamente si no elige el pueblo, como se intenta dar la opción, incluso hasta la misma oposición, para que ellos empujen y tengan ahí a los más votados, a los que representen una imparcialidad real, pues será Morena la que en el Congreso pues saque la aplanadora y vámonos. Fíjate que además de eso, yo creo que esto de la elección de los consejeros, la verdad es que también la mecánica va a estar muy difícil, y quién va a sancionar esa elección. Habría que crear un órgano provisional para decir, bueno, esta es la comisión de elecciones provisional, o que se va a quitar una vez que se haga el proceso electoral. Eso no queda claro, no sé si lo trae ya el conjunto de la iniciativa, pero bueno, creo que lo que están buscando ahorita y la oposición es cómo se hacen, vuelvo a repetir, de la mayoría en el Consejo, y cómo le hacen para mantener su dinero por sus prerrogativas. Y además esta cláusula de sobrerepresentación les daña a ellos, porque no sé si recordamos que la sobrerepresentación es que estaba en la Constitución, o está en la Constitución, que el partido que obtenga la mayoría de diputados en la Cámara respectiva en San Lázaro
tiene derecho a que le sumen de los plurinominales de otros partidos, le sumen a sus listas nacionales, los que no ganaron, le sumen los diputados necesarios para tener mayoría calificada. Sí. Ya también al presidente le quitaron en esta segunda cámara esa prerrogativa y por eso no tiene mayoría. En el Senado ni en el bueno, sí, lo tiene porque la ganó en el caso de los diputados. O sea, sí es duro esto. Y ahora la quiere meter ya que no haya sobre representación. Pero eso también le va a afectar a ellos. Cuando ganen más, pues no les van a dar tampoco los diputados suficientes para que tengan mayoría. O sea, están condenándose, están ahorcándose solos, porque cuando tengan 50 más 1, van a tener mayoría simple, pero no van a poder sumar diputados como ahora se podía, se puede incluso, nomás que ya no quisieron ellos respetar esa disposición constitucional. O sea que, pues está bien que lo peleen, pero es para también ellos mismos se están metiendo como sería un suicidio de vampiros, ¿no? Una camisa de 11 varas ahí sí, también. Claro. Por último, pues ya para cerrar, Lorenzo Córdoba, pues ya ahora sí sintió la siente cerca, la ve venir, están muy confiados sobre todo, pues porque tenían un aparente pacto con la oposición. Ahí vimos también, Laida nos ilustró ahí con los chats entre Alito Moreno y Lorenzo Córdoba. Se sentían seguros, se sentían confiados de que el PRI iba a apoyarlos y que iba a frenar esta reforma electoral. Finalmente vemos que Alito nada más vela por sus intereses y no le interesa en lo más mínimo ni Lorenzo Córdoba, ni Monreal, ni nadie. Y al ver que podría tener algún tipo de ventaja o por lo menos impunidad o lo que haya intentado negociar, finalmente pues va a doblar las manos Lorenzo Córdoba, que bueno, aunque le siga pidiendo a los europeos que fijen postura, pues no tienen la más menor injerencia en nuestro sistema político electoral. La verdad es que Lorenzo Córdoba ya es un personaje prácticamente como si fuera Antonio López de Santana, ¿no? Ya la historia misma exige echarlo a la basura y no tiene ninguna posibilidad de salvación. Lorenzo Córdoba es un personaje de esos que concitan, que juntan todo el desprecio de la gente y de la opinión pública, porque sus tranzas han sido tan, como vimos el caso que ya mencionamos de Michoacán y de Guerrero. La verdad es que sus acciones han demostrado ser muy sucias. Es un tipo, y esta otra persona, Murayama, Ciro es Murayama, un personaje también oscuro, es un personaje sucio, que ha hecho lo que ha querido, se han quedado con el INE, tienen los mejores negocios del mundo con el Registro Federal de Electores, que eso no lo mencionaron, incluso no viene en la reforma. Me extraña mucho que vayan a dar así el Registro Federal de Electores, que es otro de los negocios donde cambian de micas cada que se les ocurre. Y bueno, la verdad es que está bien la reforma, va porque el presidente López Obrador sí quiere dejar de darle también al país un mejor sistema democrático y no este ente verdaderamente ya fuera de digamos de época para los avances que ha tenido México y sobre todo con la transformación que ha promovido López Obrador. Es que México ha cambiado increíblemente, que estamos creciendo ya otra vez y es una cosa increíble en tiempos en que todas las economías se van cayendo, y entonces uno se sorprende cómo es posible que haya logrado López Obrador todo esto. Y bueno, ahí por eso la reforma tiene que hacerse, ¿eh? Sí. Es clave para que el gobierno de la transformación, digamos, sí quede para la historia como que transformó. Y sobre todo el pasar de, bueno, que ha sido, yo creo que lo que más ha mencionado el presidente, no solamente la falta de confianza en el Instituto Nacional Electoral, que bueno, ellos, pues lógico, no aseguran y siguen diciendo esta mentira de que el más del 70% de la población respalda el actuar del INE,
pues lógicamente ellos se vuelven lo que tanto critican del gobierno y lo que quieren evitar que el gobierno se vuelva, ¿no? Juez y parte, ellos consultan quiénes son los que tienen la mejor aceptación y pues ellos ganan, ¿no? Así nadie los puede cuestionar. A final de cuentas, esto también es importante hacer un cambio y lo que ha sido pues muy puntual el presidente es el hacer más económico, menos costoso y exorbitante los gastos que tienen pues sí, este árbitro electoral que bueno, tampoco es confiable y sí es el árbitro electoral más caro del mundo. En un país en el que tenemos tanta pobreza, no se puede dar el lujo de tener un sistema, un órgano autónomo como el INE, que es pues prácticamente un barril sin fondos de recursos públicos. Fíjate que en el caso de Estados Unidos, el sistema electoral de Estados Unidos, no existen obviamente los plurinominales ni ese tipo de esquemas que manejamos nosotros. Sin embargo, hay el hecho claro que cualquier persona, cualquier ciudadano de cualquier distrito para el Congreso de los Estados o para el Senado, porque también en Estados Unidos hay Senado también a nivel estatal en cada uno de los estados. Fíjate que un ciudadano que se siente que es popular en una colonia, en dos, en tres, que constituye un distrito federal o un distrito para el Congreso local de un estado, no necesita crear un partido, no necesita llevar firmas, sino simplemente llegar con unos requisitos básicos de identificación, bla, 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 y un currículum, y se registra como candidato y participa en las elecciones. O sea, es increíble, eso debería ser aquí también. Yo quiero ser candidato, voy y me registro, tengo mis papeles, y a ver, ¿cómo le hago? Porque en Estados Unidos no se vigila la cantidad de dinero, sino el origen, nada más que no sea ilícito. Son entonces, muy comunes allá los cabilderos, ¿no? Que cabilderos, son los grandes empresarios que a través de estos cabilderos financian alguna de las candidaturas, ¿sí? Porque ellos quieren que voten en favor de que se siga importando el vino de no sé dónde, muchos productos tienen negocios mil ahí en Estados Unidos y les interesa tener sus diputados a nivel local y a nivel federal. Entonces los financian ellos y se lanzan. Es impresionante, pero hay muchos diputados locales, incluso muchos senadores a nivel estatal que son candidatos ciudadanos. O sea, pero no se les dice así, son candidatos. No se meten tanto lío, que cogen tantas firmas, sino llegas y en los tiempos de apertura, y están ya en la ley, llegas y te registras. Listo. Y punto. Y puedes ser candidato y puedes ganar. Pues don Nacho, con esto terminamos el programa del día de hoy. Como todos los días, les recordamos ahí que le den like, compartan y se suscriban. Gracias allá, varias visitas el día de ayer. Acompáñenos también ahí en nuestros canales. Ahí está @hojaspolíticas, la cuenta de Twitter de don Nacho, y también su canal de YouTube, donde está subiendo contenido de manera diaria para que vayan, le den like, comenten y compartan. Me pueden encontrar a mí como Publio Romero en Twitter y como Publio ARL en esta misma plataforma. Y bueno, nos vamos, don Nacho. Así es, gracias a Martín Corona y desde luego a José Orlando Cortés Garay, que lo hemos dejado de mencionar de manera injusta, que está con nosotros también trabajando para preparar para este programa. Y bueno, también pues gracias a ustedes, señores, y nos vemos mañana jueves.